Tiempo de cambio para hacer de este país un mejor país, pero para todos. Muy buenas noches, amigos de Voces por el Voces del Cambio. Aquí estamos en una nueva edición de su programa que le estamos llevando todas las semanas a partir del martes pasado, en el cual estaremos discutiendo los grandes temas importantes que afectan a la nación y proponiendo lo que son las propuestas fundamentales del programa de gobierno del presidente Hipólito Mejía. Esta noche aquí, Andrés, Jenny, estamos en un programa interesantísimo porque tenemos como invitado al licenciado Orlando Jorge Mera, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. Así que en minutos venimos nuevamente con una introducción y luego venimos con el invitado central de la noche de hoy, el licenciado Orlando Jorge Mera. Para los que todavía se preguntan por qué llegó papá y no entienden por qué somos el 58%, pero aún así están hartos de los discursitos carentes de soluciones, hablemos con números. Transparency International sitúa a República Dominicana como uno de los países más corruptos del mundo en su último informe. La mejor calificación recibida por este organismo fue en el gobierno de Hipólito Mejía. El PNUD, en sus reportes sobre seguridad ciudadana, tiene lo siguiente. En República Dominicana, en los últimos 7 años, la criminalidad ha aumentado en un 246%. El mayor incremento en toda América Latina. El PNUD también dice que el desempleo en los jóvenes es el más alto de todo el hemisferio. El Foro Económico Mundial, en su análisis del 2011, califica a 142 países. Estos fueron los resultados. Somos el número 140 en desvío de fondos públicos. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 47. 141 en favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 54. 142 en confianza en la policía. 139 en calidad del suministro eléctrico. Y así quieren decir que mi candidato se esconde detrás de un apodo, como si yo fuera estúpida y no supiera que llegó papá es Hipólito Mejía. La arrogancia y la soberbia no les permiten entender que llegó papá no es el escudo de un hombre, es el grito de guerra de un pueblo. Llegó papá porque la paciencia tiene un límite. Llegó papá porque a mí, mi país me duele. Llegó papá porque los discursos no dicen nada y los números no mienten. Llegó papá. Gordito, son 25. Álvaro, ¿qué fue? ¿Qué abuso? Monstruo, es el gobierno del PLD que pone el precio. No, esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar. Pero ellos quieren continuar. Continuar, pero si son la misma gente, y en vez de ir para adelante vamos para atrás. Ya tú sabes, para seguir acabando con este país. ¿De qué tú te ríes? No te apures, que el que se va a reír soy yo cuando voten por papá. Un mejor país, pero para todos. Llegó papá. Le debo mucho a mi país y como el pueblo me está dando una segunda oportunidad, estoy comprometido a gobernar de manera ejemplar. Un gobierno sin corrupción, con seguridad, creador de fuentes de trabajo, que reduzca sustancialmente el costo de la vida, para que los jóvenes, las mujeres y nuestros hijos tengan salud, educación y más oportunidades para un mejor futuro. Tenemos la gente,
la voluntad y el coraje. Es tiempo de cambio para hacer de este país un mejor país, pero para todos. Dani, dame una leche ahí. Pero mi doña, eso no le alcanza. ¿Y de cuándo a dónde? Es que los precios para adelante que van. Ay, aquí los pobres no van a poder ni comer. ¿Y cómo le voy a dar de comer a los muchachos? Esta gente hay que cambiarla. ¿De qué tú te ríes? La que se va a reír soy yo cuando vote por papá. Un mejor país, pero para todos. Llegó papá. El cambio tiene muchas voces y una de esas voces es la del sociólogo, académico, intelectual, licenciado Alejandro Abreu, que nos acompaña en el día de hoy. Y Alejandro, el cambio, el concepto del cambio, ¿qué significa para ti? Para entenderlo bien siempre hay que verlo en el contexto. Solo así podemos entender bien lo que significa el cambio. El cambio en este momento en la sociedad dominicana significa otra manera de manejar el presupuesto nacional. Otro orden de prioridades. Un manejo distinto del tema institucional, especialmente el tema de la corrupción. Enfrentar realmente los problemas centrales de la sociedad dominicana, cuyos problemas estructurales no lo ha tocado el presente gobierno en lo absoluto. Ningún tema estructural es importante en la sociedad dominicana, los primeros 10 temas lo ha tocado. El cambio significa estar más seguro en las calles, en las aceras, en los parques, en nuestras casas. Cambiar el tema del manejo de la seguridad. Este gobierno no ha dado un barrio seguro, entre comillas, y una sociedad insegura. Ahora tú no te sientes seguro en ningún sitio, en ningún lugar. Ahora la sociedad entera está en peligro. Anteriormente los actos de delincuencia y de robo estaban concentrados unas X horas, ahora es cualquier hora del día. Entonces el cambio significa otra manera de manejar el tema de la seguridad, volver a un escenario de mayor seguridad. Un cambio en la sociedad dominicana significa crear empleos productivos, crear empleos, dejar de estar creando empleos informales y economía y que solo crece fundamentalmente la economía ilegal. Un cambio significa dejar de financiar el presupuesto público con préstamos, y un cambio significa dejar de tener una nómina supernumeraria e irregular. Un cambio, y quizá la idea central, y te lo voy a plantear de último, un cambio significa cumplir la ley, las normas y las reglas de juego en la sociedad dominicana. Solo con cumplir las leyes y las reglas de esta sociedad cambiaría y sería otra. Y obviamente la sociedad está cerca de la opción política que más se aproxime a esa posibilidad. Y en ningún caso es posible que el candidato del partido de gobierno, patrocinado por el partido de gobierno que no ha llevado esta situación, pueda representar el cambio. De hecho, eso es algo insólito. Entonces, por ahí mismo iba Alejandro, te iba a preguntar, ¿qué cambio entonces nos puede ofrecer Danilo Medina si vamos montados en el mismo tren? Si seguimos en el mismo tren, ¿qué cambio seguro nos pueden ofrecer? En el registro que yo he hecho en América Latina, y Andrés, que está muy conectado con la política en América Latina, ha estado en organismos internacionales de la juventud, en el escenario latinoamericano. Los estudios que yo he hecho, no hay un caso como el de la República Dominicana. Que un candidato del partido de gobierno, que su candidato a vicepresidencial es la primera dama, esposa del presidente actual, se presente como el cambio. O sea, yo no creo que eso en ninguna parte de América Latina se ha producido, por lo menos en las investigaciones que yo he hecho eso no existe. Es algo insólito. La política dominicana tiene mucho de esquizofrenia. O sea, una dualidad esquizofrénica en que el discurso va por un lado y la realidad va por otro. Es insólito que este candidato asuma que él es el cambio, porque es absurdo desde todo punto de vista. Él es incluso, Danilo Medina es incluso el articulador, el operador, el armador, el ingeniero político del proyecto presidencial de Leonel Fernández, cuando ellos generaron una alianza en el año 1992-93. Él es el arquitecto del gobierno actual. La gente olvida al grado tal de que Leonel en ese momento le dice, tú debes ser el candidato presidencial. Exactamente. Porque él era el presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Y ahí es donde llegan a acuerdos y es Leonel adelante. Dicen que él es el ideólogo. Él es más que el ideólogo, es el armador, es el articulador.
porque digamos, y uno de los estrategas principales. Entonces, sí, la carpintería, que es una cosa más de mayor implicación todavía, de mayor vínculo. Un producto más acabado. Entonces es imposible que él pueda representar el cambio en la sociedad dominicana. Realmente eso es tratar de vender una idea. Los PLDistas y el grupo de gobierno creen mucho en la propaganda. Ellos son buenos en propaganda, pero a veces exageran. Para mí, ahí se le fue el tiro por la culata. Fue un error recurrir a tratar de tomar la consigna del contrario para sí. Entonces se coloca un poco en la lógica del absurdo. Dicen por ahí que dentro de la lógica electoral quizás no sea tan incorrecto tratar de cambiar lo que hay, de apropiarse del concepto porque lo que hay no está bien. Y es incluso una respuesta al discurso del presidente. La opinión pública ha buscado respuestas, ha buscado criterios respecto a lo que el presidente dijo. Yo creo que la mejor respuesta es que su propio partido tiene la consigna del cambio, ha querido apropiarse de la consigna del cambio porque todo lo que dijo el presidente el lunes pasado, evidentemente que no obedece a la realidad. Si obedeciera a la realidad, entonces ellos no recurrirían a ese concepto de eslogan, de idea, de noción, de cambio. Entonces yo creo... Empezaron, perdón que te interrumpa Andrés, empezaron con eslogan. Corregir lo que está mal. Corregir lo que está mal. Continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se hizo. De un momento a otro han cambiado por un cambio seguro. ¿Sabe cómo yo a nivel popular en un barrio me dijeron? Ajá. Robar como nunca se ha hecho. pero no solamente el robo. Continuar lo mismo que están haciendo mal. A robarse otro avión. Pero no solamente apropiarse del concepto que le pertenece, evidentemente, no a la oposición que representa el Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejía, sino toda la sociedad lo está demandando, sino que el eslogan en sí se apropiaron de él, del ex candidato presidencial del Polo Democrático colombiano Gustavo Petro. Tomaron la misma frase. Y casi cuando tú copias propaganda, casi nunca sale bien. Es así, es un signo de la desesperación muchas veces. Pero es riesgoso, yo te repito, y les repito a los amigos que ven este importante programa, que como tú dices, yo me siento parte de él, y estoy muy contento de que el equipo que dirige el programa sean jóvenes. Creo que es una gran iniciativa, y por eso cuenten cuando ustedes me necesiten como un colaborador más. Es que es muy riesgoso, en términos formales, si tú trabajas con una lógica puramente esquemática o matemática, luce interesante que tú trates de tomar la consigna que debe ser el contrario. Y esa es una jugada estratégica muy riesgosa, porque se presta a todo, se presta a burla, se presta a parodia, se presta a ironía, se presta a revertir, es como una especie de boomerang, porque, reitero, no es posible que usted represente el cambio cuando usted va por la boleta del partido de gobierno, cuando usted es arquitecto de ese gobierno, cuando usted lleva a la candidata vicepresidencial que es la primera dama. O sea, es imposible que usted pueda representar. ¿El cambio de qué que usted representa? ¿Pero asociado a qué? El cambio tiene que estar asociado a ideas, a propuestas, a programas, a contenidos, a fuerzas sociales que usted exprese, a voto que usted exprese. ¿Cuál fuerza social y voto usted expresa distinto al voto que usted representa ahora? Inclusive en los barrios populosos de la capital podemos ver que las personas dicen de qué cambio no hablan cuando su estructura de campaña es el gabinete de gobierno. ¿De qué cambio nos ofrece? A eso voy. El gabinete que iría con el candidato del partido de gobierno, a mí me gusta decirle el candidato de los impuestos dominicanos, creo que es su nombre correcto, apropiado. ¿Cuál sería el que iría? Serían los mismos que están en su Estado Mayor. El que fue el jefe de campaña, señor Javier, del candidato del partido de gobierno en el 2008, es el mismo jefe de campaña de el candidato Danilo Medina actual. Entonces, ¿cambio de qué? ¿En qué han cambiado? O sea, lo que le explicaba, ellos creen mucho en el efecto de la propaganda. Con ponerte un anuncio 60.000 veces al día, hacer una ofensiva de comunicación, poner valla en todo el país, ellos creen que van a generar el efecto para ser atractivo. Pienso que es una consigna muy riesgosa. Ellos lo que explican, algunos de ellos, como lo explicó bien Andrés, es que cuando ellos se aproximan a la idea de cambio, cuando la gente lo asocia a la idea de cambio, suben en la proporción de votos. Pero eso es algo que se hace en laboratorio, eso se hace en un cuarto frío. Cuando tú lo llevas al escenario real, cuando tú lo llevas al debate, cuando tú lo llevas a una mínima racionalidad o incluso a la parte emocional, que es una parte decisiva del voto en países como la República Dominicana,
tú no tienes forma de articular que ese candidato pueda representar cambio de algo, cuando él está estructuralmente vinculado. Algunos dicen, bueno, pero él dejó el gobierno en el 2007. Es que eso no es suficiente, porque la estructura sobre la que él se apoya está sembrada en el gobierno, y el gobierno es el que está patrocinando eso. Entonces, aquí, hoy venía ahora mismo de conversar con algunos compañeros y me decía alguien, aquí hay una proporción de un 65% de la población que quiere cambio. Ellos están tratando de colocarse, de tomar de ese pastel. Ellos calcularon 65% de la gente no está conforme y quiere cambio. Vamos a ver cómo, y nosotros, el PLD tiene 35, 40% como partido duro. Necesitan 10, 12 para poder entrar en competencia y poder ganar. Y tienen que comer del pastel que pide cambio. Entonces, es tan sencillo, el debate es principal, y por eso es un acierto el nombre del programa, está alrededor de quién realmente es el cambio. Y por eso ustedes tienen que mantener esta temática en todo el trayecto del programa y hacer incluso, ojalá pudieran hacer debates. Me ofrezco yo incluso. Ojalá alguien del PLD pueda aceptar entrar en un debate con nosotros. Vamos a debatir alrededor vamos a conceptualizar alrededor del cambio. ¿Cómo es posible que nos podamos presentar como cambio? Un candidato que es, reitero, el candidato del partido de gobierno que ha construido lo que hay ahora, lo que la gente quiere cambiar, y el candidato que articuló ese proyecto, que fue el arquitecto, que fue el ingeniero, que fue el carpintero de ese proyecto político, y él va a representar el cambio. Y el candidato que va con la vicepresidenta, que es la esposa del presidente de la República, puede representar el cambio. Solo en países caribeños, países macondo como estos, donde es posible concebir que una consigna así tiene sentido. Usted no puede lanzar una consigna de cambio en un partido de gobierno en Europa, en esta lógica. Usted defiende, alguno incluso, yo vi recientemente unos artículos escritos diciendo a Danilo que sacara eso, que fundamentara su consigna en la continuidad, porque eso es lo que es, la continuidad. Aquí ya vamos a votar como en el 78 otra vez, por la continuidad y por el cambio. Y resulta que en este caso el cambio lo representa el partido que lo ha representado históricamente, porque es el partido vinculado a las políticas sociales de fondo, a las políticas sociales estructurales, es el partido asociado a la producción nacional, es el PRD, es el partido asociado a la descentralización del presupuesto nacional. Uno de los principales éxitos del presidente Mejía, yo le dije hace un tiempo, presidente Hipólito Mejía, nadie dice que usted manejó el presupuesto nacional de manera descentralizada, que usted distribuyó la inversión en todo el país. Por cierto, he visto que ya la campaña lo está haciendo, que se está resaltando esa idea. Ese es uno de los logros más extraordinarios del presidente Mejía. Y ese es un elemento de cambio pleno y total. Para concluir, ¿por qué nosotros tenemos mayoría, alrededor de 60 o más % en el Cibao Central? ¿Por qué es eso? En la línea. ¿Por qué tenemos en todo el interior, a grado tal que en el único punto donde realmente hay competencia y ellos tienen alguna posibilidad para competir con nosotros es en la zona metropolitana, provincia de Santo Domingo y Distrito Nacional? Porque allá llegaban los recursos, llegaban las inversiones, llegaba el presupuesto. Y en la área metropolitana es que tiene efecto la tarjeta y es que tiene efecto la propaganda. Y el dinero que se mueve alrededor de la burocracia del partido de gobierno. De hecho, la diferencia como va a quedar las elecciones el 20 de mayo va a estar determinada por lo que pasa en el grande centro metropolitano. Aunque en el segundo centro metropolitano, que realmente es el tercero, que es Santiago, nosotros tenemos una proporción también 60-40. Esa es la realidad electoral del país. El país, y solo es un asunto de saber manejar el timón bien, ojalá acepten un debate correctamente, seguir bien. El presidente Hipólito cada vez está profundizando más su compromiso. Tenemos un extraordinario evento del cual nos va a hablar Orlando Jorge, secretario general de nuestro partido, dentro de poco, el domingo. Seguir por esa ruta, el partido luce unificado, luce fortaleciéndose con nueva gente, y veremos los resultados, que obviamente la sociedad dominicana no se va a suicidar y no va a caer en este juego esquizofrénico de usted presentarse con el cambio cuando realmente es la continuidad. La semana que viene, Alejandro, tú tienes que venir nuevamente, porque tú tocaste un tema ahora que me gustaría que fuese el inicio de la próxima conversación, que es el concepto de democracia social, que está fundamentada de manera importante en el hecho de poder distribuir el presupuesto nacional en todo el territorio del país. Y eso yo creo que ha faltado, aparte del orden de prioridades muy invertido que tiene la presente gestión de gobierno, el presidente Fernández. Yo creo que esos son elementos importantes para poder entender la democracia social, que es la que va más atrasada. Es la que va más atrasada. Tú sabes que yo tengo una herida grande, y el próximo martes 6
va a haber un evento de los municipios, los ayuntamientos, los alcaldes con el presidente Hipólito creo incluso que lo estoy anunciando, en el Palacio de Boxeo, en el Coliseo de Boxeo. Y tenemos 5 años con el mismo presupuesto en los ayuntamientos del 2007. Ese es un crimen. Así es. Que este gobierno ha mantenido los mismos presupuestos, acabando con la vida municipal. Pero eso hablaremos en otro momento. Y la sentencia será el 20 de mayo. Eso lo haremos en otro momento. Muchas gracias, Alejandro. Gracias Vamos a una pausa y y retornamos con el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, el licenciado Orlando Jorge Mera. Para los que todavía se preguntan por qué llegó papá y no entienden por qué somos el 58%, pero aún así están hartos de los discursitos carentes de soluciones, hablemos con números. Transparency International sitúa a República Dominicana como uno de los países más corruptos del mundo en su último informe. La mejor calificación recibida por este organismo fue en el gobierno de Hipólito Mejía. El PNUD, en sus reportes sobre seguridad ciudadana, tiene lo siguiente. En República Dominicana, en los últimos 7 años, la criminalidad ha aumentado en un 246%. El mayor incremento en toda América Latina. El PNUD también dice que el desempleo en los jóvenes es el más alto de todo el hemisferio. El Foro Económico Mundial, en su análisis del 2011, califica a 142 países. Estos fueron los resultados. Somos el número 140 en desvío de fondos públicos. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 47. 141 en favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 54. 142 en confianza en la policía. 139 en calidad del suministro eléctrico. Y así quieren decir que mi candidato se esconde detrás de un apodo, como si yo fuera estúpida y no supiera que llegó papá es Hipólito Mejía. La arrogancia y la soberbia no les permiten entender que llegó papá no es el escudo de un hombre, es el grito de guerra de un pueblo. Llegó papá porque la paciencia tiene un límite. Llegó papá porque a mí mi país me duele. Llegó papá porque los discursos no dicen nada y los números no mienten. Llegó papá. Gordito, son 25. Álvaro, tú fue el que abuso. Monstruo, es el gobierno del PLD que pone el precio. No, esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar. Pero ellos quieren continuar. Continuar, pero si son la misma gente, y en vez de ir para adelante vamos para atrás. Ya tú sabes, para seguir acabando con este país. ¿De qué tú te ríes? No te apures, que el que se va a reír soy yo cuando vote por papá. Un mejor país, pero para todos. Llegó papá. Le debo mucho a mi país. Y como el pueblo me está dando una segunda oportunidad, estoy comprometido a gobernar de manera ejemplar. Un gobierno sin corrupción, con seguridad, creador de fuentes de trabajo, que reduzca sustancialmente el costo de la vida, para que los jóvenes, las mujeres y nuestros hijos tengan salud, educación y más oportunidades para un mejor futuro. Tenemos la gente, la voluntad y el coraje. Es tiempo de cambio para hacer de este país un mejor país, pero para todos. Dani, dame una leche ahí. Pero mi doña, eso no le alcanza. ¿Y de cuándo a dónde? Es que los precios para adelante que van. Ay, aquí los pobres no van a poder ni comer. ¿Y cómo le voy a dar de comer a los muchachos? Esta gente hay que cambiarla. ¿De qué tú te ríes? La que se va a reír soy yo cuando vote por papá. Un mejor país, pero para todos. Llegó papá.
Estamos de regreso, amigos, en su programa Voces del Cambio. Como anunciara previamente nuestro amigo Andrés Lugo, aquí estamos con el licenciado Orlando Jorge Mera, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, que conversará con nosotros algunos temas importantes, los temas novedosos de la campaña y lo que está pasando alrededor del Partido Revolucionario Dominicano y el ingeniero Hipólito Mejía. Orlando, buenas noches. Quisiéramos empezar de una vez sabemos que el domingo el PRD tiene una actividad muy interesante para seguir con los avances de este cambio que se está generando en la sociedad. ¿Qué nos podrías hablar sobre qué pasará el domingo? En primer lugar, permíteme saludarlos a ustedes, a Jenny, a Andrés, felicitarles por esta iniciativa importante en aras de llevar un mensaje de cambio, que es lo que quiere la mayoría del pueblo dominicano en estas elecciones, y este cambio lo representa el PRD con nuestro candidato presidencial Hipólito Mejía. Como bien señalaste, el domingo el PRD está convocando al Comité Ejecutivo Nacional, que es nuestro máximo organismo ejecutivo del partido, en el interés de cumplir con las formalidades que exige la ley electoral, de manera muy particular con la ratificación de las alianzas hechas por el candidato presidencial Hipólito Mejía en el marco de la convención que celebramos el año pasado en el Palacio de los Deportes, en el que se le otorgó poder al presidente Mejía para firmar y acordar alianzas, pero ahora tienen que ser ratificadas por el máximo organismo del partido. También vamos a aprobar el programa de gobierno que va a presentarle al país el candidato presidencial, y por último vamos a conocer los resultados de la convención que eligió los diputados en el exterior, realizado el pasado domingo 19 de febrero. Con esto el PRD cierra una parte que tiene que ver con las formalidades exigidas por la Junta Central Electoral, pero también es un espaldarazo a la candidatura del compañero Hipólito Mejía, en cuanto a que todo el partido estará respaldando, como es el deseo, el interés de la gran mayoría de dirigentes, militantes, el compromiso que tenemos todos los PRDistas de trabajar por el triunfo del compañero Hipólito Mejía y del Partido Revolucionario Dominicano. Se puede decir que con esto, Orlando, el PRD inicia una nueva etapa ya de su campaña electoral, con una propuesta clara para los dominicanos de qué pretende hacer en la gestión del próximo cuatrienio. Claro, porque en esta etapa el PRD ahora le da carácter a lo que es el programa de gobierno, que como ha sido una tradición, sucedió en el 2008, sucederá ahora, el Comité Ejecutivo Nacional lo ha aprobado. Por lo tanto, el programa de gobierno que tendrá Hipólito Mejía no será un programa de gobierno individual, personal, sino es un programa de gobierno de la institución que todos representamos, y que evidentemente es un programa de gobierno que está centrado en la base del socialismo democrático, en el interés de que se produzca una mejor distribución de la riqueza, en que sea un gobierno austero, pero al mismo tiempo que sea un gobierno que combata la corrupción sin impunidad, caiga quien caiga. Entonces, yo creo que el escenario está hecho para que a partir del lunes ya todo el país pueda ver que hay una organización que ha asumido en cuerpo y alma el gran compromiso que tenemos todos los dominicanos, que es el de enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana, que tiene un interés de establecer un régimen dictatorial en cuanto a apoderarse de todos los poderes del Estado, y que el PRD se presenta con Hipólito Mejía como la alternativa a hacer un gobierno respetuoso, un gobierno decente, pero que también sea un gobierno que combata la pobreza, que sea un gobierno que nueva vez podamos tener mejores oportunidades para todos los dominicanos. Orlando, tú has dicho algo que ha sido una inquietud de toda la sociedad dominicana en los últimos tiempos, y es el hecho de que el PLD tiene un control prácticamente de todas las instancias del poder
en la República Dominicana, no solamente de las que se dan como resultado un proceso electoral, sino también de aquellas que se supone que debe de contar con la madurez y con la conciencia institucional de las autoridades para hacerlo representativo y lo más independiente posible. ¿Cómo tú crees que esto ha afectado el sistema institucional del país? Lo ha afectado y lo continuará afectando de no cambiar el rumbo el próximo 20 de mayo. Porque fíjate, el Partido de Liberación Dominicana no solamente tiene el Poder Ejecutivo, tiene el Congreso Nacional con una mayoría absoluta y tiene un dominio de las llamadas altas cortes. Pero no solamente se queda ahí, sino también controla la Cámara de Cuentas. Un órgano de control fundamental. La Junta Central Electoral, es decir, todos los poderes del Estado están en manos del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces eso tiene un efecto en el marco de todas las relaciones institucionales. Te voy a poner un ejemplo. Si un vecino tiene un problema de parqueo con un diputado del Partido de la Liberación Dominicana, lo correcto es que ese diferendo sea decidido ¿ante quién? Ante la Suprema Corte de Justicia. Y yo te pregunto, una Suprema Corte de Justicia que está controlada mayoritariamente por el Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué chances de éxito tiene una demanda en contra de un diputado del Partido de la Liberación Dominicana? Entonces, eso afecta a toda la población. Y con otro ingrediente, y es que las organizaciones del Estado están actuando sobre la base de una mayoría mecánica y no sobre la base del razonamiento, de la discusión, de la deliberación que debe suceder en toda democracia. Aquí se han aprobado presupuestos, aquí se han aprobado préstamos, aquí se han aprobado leyes sin ningún tipo de discusión. Todo lo ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana con la mayoría que tiene. Y no se nos puede decir a nosotros que Leonel Fernández es el presidente, pero que entonces Danilo Medina es otra cosa, o que la primera dama Margarita Cedeño de Fernández, que la candidata vicepresidencial, es otra cosa. Y todos sabemos que los tres representan lo mismo. Y todos los PRDistas tenemos que estar conscientes de eso, de que el adversario que tenemos actualmente tiene tres cabezas, que es Danilo Medina, Margarita Cedeño de Fernández y Leonel Fernández, que representan lo mismo. Por ello, lo que está en juego en este proceso es eso, o sea, la capacidad que vamos a tener los dominicanos o de producir un cambio que produzca una democratización, que volvamos otra vez a la democracia, o continuar un camino del cual no nos va a deparar nada positivo en cuanto a los esfuerzos de institucionalidad que hemos hecho todos los dominicanos y que ha tenido también mucho sacrificio para la gran mayoría de los dominicanos y particularmente del Partido Revolucionario Dominicano. Nuevamente, la historia pone al Partido Revolucionario Dominicano en una situación de contribuir al país en términos de su sistema democrático, como el Partido de las Libertades, el Partido de los grandes progresos, los grandes avances en nuestro país. Nuevamente al PRD le toca esa responsabilidad. Está la institución, tú entiendes que está ya preparada para poder terminar este proceso con esa fortaleza. Yo estoy convencido de que el presidente Hipólito Mejía, que es nuestro candidato presidencial, tiene una gran particularidad, y es que ya fue presidente de la República. Y eso lo coloca en una condición muy especial, porque ya pasó por el ejercicio del poder y ha tenido una gran virtud que al mismo tiempo lo separa del resto de los candidatos, que ha expresado con humildad los errores que ha cometido en el pasado. Y yo estoy convencido de que Hipólito Mejía de hoy es un candidato presidencial que está dispuesto a gobernar con la juventud, con las mujeres, a gobernar con un interés diferente al que se había expresado en ocasiones anteriores, y tiene una gran oportunidad de devolverle otra vez al pueblo dominicano la esperanza, la ilusión de hacer un gobierno decente y de hacer un gobierno que indudablemente combata la pobreza,
en nuestro país, que existe una mejor distribución de la riqueza. Y estoy convencido de que el PRD de hoy está consciente de su alta responsabilidad, que es la de hacer un gobierno del cual nos sintamos todos orgullosos, que los dominicanos una vez más podamos sentirnos que vivimos en un país en el que hayamos recuperado no solamente la democracia, pero la seguridad ciudadana, que hayamos recuperado también la tranquilidad, la paz. Este es un país donde lamentablemente no se puede caminar en ningún lugar y donde el peligro, la acechanza está a la orden del día. Y un gobierno de Hipólito Mejía tiene esa gran virtud, que es la de volver a recuperar esos valores democráticos que se han perdido en este gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Orlando, regresamos ahora, vamos a una pausa y seguimos con este interesante conversatorio con Orlando Borgemera, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. Para los que todavía se preguntan por qué llegó papá y no entienden por qué somos el 58%, pero aún así están hartos de los discursitos carentes de soluciones, hablemos con números. Transparency International sitúa a República Dominicana como uno de los países más corruptos del mundo en su último informe. La mejor calificación recibida por este organismo fue en el gobierno de Hipólito Mejía. El PNUD, en sus reportes sobre seguridad ciudadana, tiene lo siguiente. En República Dominicana, en los últimos 7 años, la criminalidad ha aumentado en un 246%. El mayor incremento en toda América Latina. El PNUD también dice que el desempleo en los jóvenes es el más alto de todo el hemisferio. El Foro Económico Mundial, en su análisis del 2011, califica a 142 países. Estos fueron los resultados. Somos el número 140 en desvío de fondos públicos. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 47. 141 en favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 54. 142 en confianza en la policía. 139 en calidad del suministro eléctrico. Y así quieren decir que mi candidato se esconde detrás de un apodo, como si yo fuera estúpida y no supiera que llegó papá y Hipólito Mejía. La arrogancia y la soberbia no les permiten entender que llegó papá no es el escudo de un hombre, es el grito de guerra de un pueblo. Llegó papá porque la paciencia tiene un límite. Llegó papá porque a mí mi país me duele. Llegó papá porque los discursos no dicen nada y los números no mienten. Llegó papá. Gordito, son 25. Álvaro, tú fue el que abuso. Monstruo, es el gobierno del PLD que pone el precio. No, esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar. Pero ellos quieren continuar. Continuar, pero si son la misma gente, y en vez de ir para adelante vamos para atrás. Ya tú sabes, para seguir acabando con este país. ¿De qué tú te ríes? No te apures, que el que se va a reír soy yo cuando vote por papá. Un mejor país, pero para todos. Llegó papá. Le debo mucho a mi país. Y como el pueblo me está dando una segunda oportunidad, estoy comprometido a gobernar de manera ejemplar. Un gobierno sin corrupción, con seguridad, creador de fuentes de trabajo, que reduzca sustancialmente el costo de la vida, para que los jóvenes, las mujeres y nuestros hijos tengan salud, educación y más oportunidades para un mejor futuro. Tenemos la gente, la voluntad y el coraje. Es tiempo de cambio para hacer de este país un mejor país, pero para todos. Dani, dame una leche ahí. Pero mi doña, eso no le alcanza. ¿Y de cuándo a dónde? Es que los precios para adelante que van. Ay, aquí los pobres no van a poder ni comer.
cómo le voy a dar de comer a los muchachos? Esta gente hay que cambiarla. ¿De qué tú te ríes? La que se va a reír soy yo cuando vote por papá. Un mejor país, pero para todos. Llegó papá. Orlando, no podemos dejar que pase tu participación sin que nos digas las alianzas que habíamos quizá perdido en años atrás, el Partido Revolucionario Dominicano con los partidos minoritarios, y que hoy ha sido de júbilo para nuestro partido, porque una persona que estuvo en nuestro partido, que por ciertas circunstancias del andar político no estaba en este momento, ha regresado, no directamente como su figura al Partido Revolucionario Dominicano, pero sí como una alianza con el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Claro. ¿Qué nos puedes decir al respecto, que hoy fue un día de júbilo? Sin duda que el día de hoy es un día histórico, porque el PRD se reencuentra con uno de sus hijos que nació en nuestro partido y que ha formado otra organización política, pero que es un reencuentro de la gran familia PRDista, respetando evidentemente las organizaciones políticas como lo es el PRD y el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Me refiero al licenciado Atuey de Camps, que hoy con Hipólito Mejía han sellado un pacto de alianza. Y es bueno significar que ese pacto de alianza está centrado en una parte ideológica, programática, que es esencia de lo que debe ser todo acuerdo político, y por otra parte, grandes sectores de nuestro partido, dirigentes, militantes, han sentido muy regocijados porque indudablemente el licenciado Atuey de Camps y su familia son personas muy respetadas, queridas en nuestro partido, y por lo tanto nosotros saludamos este gesto de hoy, y estoy seguro que con ello muchos PRDistas, al igual entre los cuales me incluyo yo, vemos como más cercano el triunfo del compañero Hipólito Mejía, porque indudablemente que con esta alianza, que es la número 9 que hace el candidato presidencial de nuestro partido, pues estamos sumando voluntades, y esa suma de voluntades asegura la victoria electoral el próximo 20 de mayo. Orlando, tú sabes que tú acabas de mencionar el número 9, porque el candidato del PLD ha explotado mucho el tema de que él está conformando una gran alianza nacional, y yo creo que nosotros no hemos explotado de que, como tú acabas de mencionar, tenemos ya 9 alianzas con 9 organizaciones, que no es muy disímil de lo que lleva el candidato del PLD. O sea, el PRD y el presidente Hipólito Mejía está conformando una alianza bastante grande con diferentes sectores. Claro, y con la diferencia de que el bloque progresista, por llamarle al bloque que identifica al Partido de la Liberación Dominicana, es sobre la base de una serie de concesiones, de privilegios de quienes están en el gobierno. En el caso particular de esta gran alianza que ha hecho el PRD, está sobre la base de un deseo claro y definido de ganar las elecciones. Y te puedo decir que en este caso hay partidos que por primera vez son aliados al PRD. Por ejemplo, el Partido Democrático Popular, por mencionar un partido que fue fundado por Homero Lajara Burgos, firmó alianza con el PRD ahora. Es decir, que el caso del propio del licenciado Atuey de Camps, que por vez primera firma un acuerdo con el PRD. O sea, indudablemente que Hipólito Mejía, el destino le ha marcado otra vez con la alta probabilidad de convertirse en el presidente de la República Dominicana, y el hecho de estos acuerdos es un reflejo del gran sentir que tiene la población de producir un cambio, de frente al cansancio del modelo económico y de la nefasta política económica del Partido de la Liberación Dominicana. La mayoría del pueblo dominicano ha tomado esta decisión, y es la decisión de un cambio
que lo representa Hipólito Mejía. Sin duda que se están dando las condiciones para ese cambio, Orlando, y hay una combinación interesante. Las alianzas, esa coalición de partidos encabezadas por el Partido Revolucionario Dominicano no se limita al plano estrictamente partidario, sino que también hay una gran alianza social. Correcto. Hacía muchos años que sectores de la vida social no asumían posiciones contrarias al gobierno del PLD. Incluso muchos dicen, los oficialistas dicen que eso es el PRD, que esas personas están vinculadas al Partido Revolucionario Dominicano, y no es así, o vinculados a la persona o la candidatura del presidente Hipólito Mejía, y no es así. Sencillamente todo se está dando, ¿no?, para que la sociedad en pleno reclame ese cambio, y evidentemente la forma práctica para que ese cambio se dé es empujando la candidatura que los representa de manera más legítima, más clara, más idónea y con mayor firmeza. Y hay un hecho muy significativo que ustedes han jugado un rol importante, y también quiero destacar la candidatura vicepresidencial del PRD, que la tiene Luis Abinader, que esa combinación de Hipólito Mejía y Luis Abinader, juventud y experiencia, le da también una connotación muy particular a la boleta del PRD. Y usted ha jugado un rol muy importante en lo que tiene que ver con alianzas que se han hecho con distintos sectores de la vida nacional, y que eso también es un ejemplo de el compromiso que se está asumiendo desde el Partido Revolucionario Dominicano. Es decir, aquí no solamente se trata de alianzas de carácter eminentemente coyuntural, sino es el propósito y el deseo de que una vez en el gobierno se cumplan con una serie de compromisos y con distintos sectores de la vida nacional. Y para mí ese gesto constituye uno de los aspectos más fundamentales de esta campaña electoral, porque no solamente son las caravanas, no solamente son los mítines, claro, son importantes los mítines y las caravanas, pero también es el contenido. Hipólito Mejía, Luis Abinader y el comando de campaña y el Partido Revolucionario Dominicano han dado contenido a este proceso, no como el PLD, que el PLD siempre le gusta distraer la atención pública frente a una serie de hechos y acontecimientos que ellos tendrán que aclararlo en su debido momento, a diferencia nuestra del PRD, que ha mantenido una campaña de propuesta, de contenido, y que eso también hay sectores de la vida nacional que le prestan atención, y por ello hoy puedo decir que Hipólito Mejía lleva una ventaja por encima de Danilo Medina de un 10 a un 12%, y eso es un claro reflejo del deseo, del interés que tiene el pueblo dominicano de que se produzca este cambio tan anhelado por la población. Orlando, nos quedan 80 días de campaña. El 20 de mayo está muy cerca. ¿Qué tiene el partido en agenda programado para fortalecer ese voto que tenemos? Sabemos que el voto del PRD es un voto duro, un voto muy fuerte, el voto comprometido, pero a la vez también mantener esa masa silente que has expresado su apoyo al presidente Hipólito Mejía, y tal vez seguir creciendo un poco más, porque como todos sabemos, a los gobiernos hay que ganarle con muchos puntos. Entonces, ¿qué tenemos en agenda a partir de ahora? ¿Qué cosas nuevas vendrán? ¿Qué nos puedes avanzar? Mira, yo te puedo decir que el PRD se está preparando en una estructura electoral, pienso que como nunca antes habíamos tenido, no solamente en cuanto a la defensa del voto, sino en cuanto a la búsqueda de los votos. Y hay grandes programas que en la actualidad se están ejecutando. Y es impresionante la cantidad de simpatizantes que, por ejemplo, le puedo citar, he sido testigo de unos programas de carnetización que se han estado haciendo en distintos puntos de la ciudad. Y te puedo decir que parecen como si fueran filas de votaciones en elecciones, de gente que quiere tener un carnet con la foto de Hipólito Mejía y del PRD, y a través de ese carnet ya se le da un seguimiento directo a ese votante el día de las elecciones. Y ni hablar de la cantidad de movimientos externos que han estado respaldando la candidatura del compañero Hipólito Mejía.
Y le puedo citar, por ejemplo, en el caso del exterior, que fue nuestro más reciente proceso de comparación. En las primarias que hizo el PLD para elegir sus diputados de ultramar, participaron solo 4.000, no más de 5.000 personas. Mientras que en la que hicimos nosotros del PRD, a nivel de Europa, Estados Unidos y Puerto Rico y las Islas del Caribe, participaron unos 23.000 votantes. Es decir, que en comparación con lo que representa el voto del exterior, estamos hablando de una participación que duplica y triplica la cantidad de votantes del Partido de la Liberación Dominicana. Y ni hablar de lo que han sido los resultados de los procesos electorales que hemos hecho en el Colegio de Abogados, colegios médicos, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Frente Estudiantil. Es decir, que el PRD está totalmente consciente de la responsabilidad que tenemos por delante. Y la responsabilidad es no solamente hacer las actividades proselitistas, pero sino también darle el seguimiento a estos votantes para que efectivamente el 20 de mayo vayan a votar. Y algo más importante también, asegurarnos de que el voto que se exprese en las urnas sea el voto que efectivamente se cuente y esté en los boletines de la Junta Central Electoral. Entonces, estamos simultáneamente en una serie de programas y proyectos tendentes a asegurarnos que el 20 de mayo por la noche ganemos en la primera vuelta para la felicidad de la mayoría del pueblo dominicano. Mira, Orlando, no queremos dejarte ir sin tú tocar rápidamente el tema del discurso del presidente Fernández. ¿Qué te pareció? Porque la realidad es que ha habido muchas críticas de que el partido, de que algunos dirigentes no se dejaron notar. Entonces nos gustaría que rápidamente nos dijera qué te pareció ese discurso, cuáles puntos son los que hay que atacar y realmente si tú crees que el presidente Fernández ahí hizo una rendición de cuentas o lo que hizo fue un discurso de campaña. Bueno, lo primero que hay que resaltar es que el presidente Leonel Fernández no cumplió con el artículo 114 de la Constitución de la República, que establece claramente que el presidente de la República debe hacer una rendición de cuentas del ejercicio del año anterior y establecer los proyectos de cara al presupuesto del año en curso. Eso no fue lo que hizo el presidente Leonel Fernández. El presidente Fernández hizo y presentó un país que solamente está en el grupo de funcionarios privilegiados cuyo patrimonio ha crecido en el curso de estos años y que no lo pueden justificar. Entonces, un presidente que presenta un país que solamente está en su mente, pero que la realidad le da en la cara, y es que este pueblo dominicano ha madurado y este pueblo dominicano sabe que las cifras, las estadísticas no solamente están en las fuentes oficiales del gobierno, sino que también está en una sociedad que ha sido muy diagnosticada y por lo tanto ese Nueva York chiquito que el presidente Fernández presenta está solamente en las mentes del Partido de la Liberación Dominicana y no en la realidad del pueblo dominicano que cada día que pasa ve sus condiciones mucho más reducidas en términos de los recursos económicos que puede tener para sobrevivir en esta sociedad. Y por lo tanto, el presidente Fernández tuvo una presentación, desde mi punto de vista, que no estuvo a la altura de lo que debió haber sido un último discurso de un presidente de la República. Y por ello, el pueblo dominicano este 20 de mayo le va a decir que no al Partido de la Liberación Dominicana, porque Leonel, Danilo y Margarita son efectivamente más de lo mismo. Bueno, señores, muchísimas gracias. Esto fue un conversatorio que tuvimos con Orlando Jorge Mera, secretario general del PRD, una de las caras del cambio. Así que será hasta mañana, cuando estaremos con una nueva entrega de este programa Voces del Cambio. Muy buenas noches. Somos un canal diferente.